Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez. Mire, don Lorenzo, lleva usted una boina que me recuerda a la charanga del tío Norio, pero lo que no comprendo es cómo esa boina tan cateta, tan paleta y tan pueblerina es de color azul y que lleva unas estrellitas ahí doradas. En fin, explíqueme usted esto del catetismo de la boina y las estrellitas doradas y el color azul, porque me pierdo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Además me he puesto la boina con las orejas por dentro, que es que yo creo lo suyo. Eso es meritorio, ¿eh? Es una de las utilidades de la boina, que te puede calentar. Oiga, la boina es una prenda nada despreciable, ¿eh? No, claro que no. Yo la uso en invierno. Sí. Y desde luego lo de las orejas no se me ha ocurrido, pero sería una utilidad añadida a la boina. La mía es más modelo Green Beret, Green Beret, que bueno, pues me recuerda también a mi tierna infancia, cuando empezábamos también en aquello de los videojuegos. Ya había un videojuego que se llamaba Green Beret. Ahora uno echa la vista atrás, menudo desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos tiempos. Bueno, madre mía, yo tenía una boina verde. Y esto parece el inicio de una canción, pero no. Yo tenía una boina verde y resulta que en el último viaje de mi hermano a Washington se la he regalado porque yo me di cuenta que le hacía ilusión y entonces, pues nada, pues quédate con la boina, y se ha ido el hombre tan contento con la boina verde. Pues nada, un abrazo desde aquí a don Gustavo, que ha estado allí por esos lares. La verdad es que me ha dado un poquito de envidia. A ver si en algún momento también me animo y voy a hacer una visita a don César, que hace ya muchos años que no le veo. Oiga, pues físicamente. Cuando usted quiera, porque sitio hay, y desde luego se aprovecha en un momento en que esté en Washington. Verdaderamente las cosas que se pueden ver son tremendas. Yo sugiero que la gente vaya a la página de Facebook de Gustavo Vidal, porque aparecen fotos diversas donde lo mismo está en Arlington, al lado de la tumba de Joe Louis, el pugilista negro campeón de los pesos pesados, que está delante de la verja de la Casa Blanca, que está en el monumento a Washington. O sea, la verdad es que ha sido un viaje muy bonito y se marcharon muy contentos. Por las elecciones, para cubrir las elecciones, algún medio ha hablado conmigo para cubrir las elecciones de Estados Unidos y a lo mejor existiría la posibilidad, pero bueno, ya veremos. Desde luego en Estados Unidos ahora mismo es noticia, y noticia económica, noticia política también, aunque muchos consideren que solo es el ámbito económico, la decisión de la Reserva Federal. Vamos a explicar hoy de una manera sencilla, de una manera clara, con rigor también, porque hay personas que piensan que cuando hace uno las cosas sencillas pierde rigor. Todo lo contrario. Hay que intentar mantener siempre ese rigor para que la gente pueda entender lo que sucedió ayer con esa Reserva Federal. Los que nos siguen desde hace mucho tiempo pues ya se barruntaban un poco lo que podía ocurrir, pero desde luego que estamos en una situación que yo creo que es bastante preocupante, aunque muchos lo intenten disfrazar como algo bueno. Desde luego esa gran noticia, como digo, es esa decisión de la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano privado. Esto también hay que dejarlo claro. Los oyentes y los telespectadores de cesarvidal.tv ya lo saben, porque hemos hecho especiales sobre el origen de la Reserva Federal. Es un banco central que no es al uso, un banco central, porque está, pues es propiedad de agentes privados, aunque al final no solo es la voz de Wall Street, sino la voz de esos políticos que son manejados a su vez por Wall Street, ¿no? Está presidido por Jerome Powell,
La Fed ha decidido bajar los tipos de interés. 2 escalones serían 2/4 de punto, medio punto porcentual, 50 puntos básicos, como quieran decirlo, que es una reducción del coste de financiación de hogares, de empresas y también del Tesoro, que se produce por cuestiones políticas y financieras, sobre todo por las primeras, aunque no se deben minusvalorar las segundas. Como digo, vamos a explicar en un lenguaje que todos puedan entender esas implicaciones, porque esto va a marcar sin duda la tendencia y el rumbo de los mal denominados mercados en los próximos meses. Va a afectar, lamentablemente, y en unos minutos entenderá don César y nuestros amigos por qué digo lamentablemente, la situación geopolítica. No va a ser la última bajada de tipos de interés. Los miembros del Consejo de la Reserva Federal, el denominado Comité Federal de Mercado Abierto, anticipan otros 2 recortes adicionales este año, que podrían ser de 1/4 de punto cada uno, que se anunciarían tras las reuniones de noviembre y diciembre, y según la agenda de la Reserva Federal, habrá más rebajas en 2025 y 2026. Se pone fin a ese endurecimiento de las condiciones monetarias, de las condiciones financieras, todo ello en pleno escenario electoral, algo que no es habitual, porque hasta ahora el Banco Central había evitado manipular el sistema monetario, que es de eso de lo que estamos hablando, de una manipulación del sistema monetario, cuando se acercaba la cita con las urnas. Había ahí algo no escrito, pero que se cumplía. Oiga, por lo menos para que parezca que soy independiente, para simular mi falsa independencia, por lo menos cuando se acerquen las elecciones yo no toco nada, porque entonces lo que estoy haciendo, si bajo tipos de interés, es beneficiar al candidato gubernamental, que evita, ¿no?, que haya un problema económico, y si subo tipo de interés, todo lo contrario, le puedo generar un problema al candidato gubernamental. Incluso, en algunas ocasiones, cuando se ha bajado mucho los tipos de interés, el personal ha identificado que había miedo en la Reserva Federal y se ha producido una gran caída y se ha anticipado una recesión. Es decir, todo lo que sea tocar, ahí manipular, puede tener consecuencias en el ámbito económico y, por lo tanto, en el ámbito político. Sin embargo, hay varios elementos que explican este cambio de estrategia. Don César lo sabe porque está ahí a pie de calle. Pero a pesar de que nosotros veamos los datos de empleo de Estados Unidos y digamos que Nvidia tiene una tasa de paro del 4,4%, el desempleo en Estados Unidos está aumentando más de lo que preveía la Reserva Federal y más de lo que preveía el gobierno. Y además no es algo puntual, es decir, el gran problema es que si fuera algo puntual, es decir, pues se acaba el verano y ya sabemos que las plazas hoteleras pues necesitas a menos gente, por ejemplo. Pero no, el problema es que es un descenso de los empleados o un aumento del desempleo más bien que viene desde hace por lo menos un trimestre y la gente lo percibe. Es decir, hay sectores como es, por ejemplo, la construcción, etcétera, que la gente percibe que hay menos trabajo, que está paralizado, etcétera. A la gente no la puedes engañar porque en este país hay millones, decenas de millones de autónomos, lo que en España se llama autónomos y aquí es el self-employed, ¿no? Entonces, el self-employed, que es una persona que sí es buena en su oficio y da lo mismo que te corte el césped del jardín, que sea un plomero, que sea un carpintero, etcétera, pues es gente que le puede ir bastante bien. Si es gente trabajadora y lo hace bien, la verdad es que les puede ir, pero vamos, muchísimo mejor que a un arquitecto, un abogado y me atrevería a decir que a un ingeniero en España. Bueno, pues claro, de pronto esta gente nota que se produce una contracción y claro, se produce la contracción también para la gente que tiene empleada y si tenía 6, pues de pronto acaban siendo 3 o 4. Todo ello acompañado por una subida de precios, por un proceso inflacionario. Exactamente, y todo esto acompañado por unos precios que no bajan ni de broma. O sea, aquí puede decir lo que quiera, en fin, Kamala, pero la gente sabe perfectamente lo que hay, ¿no? Los precios no bajan, suben menos que antes, pero en el ejemplo que siempre ponemos, esto es como el que va ganando peso. Para poder estar otra vez en una situación adecuada tienes que perder el peso, no tienes que ganar menos peso. Tienes que dejar de ganar peso y eventualmente reducirlo. Claro. Sí, es así. Y entonces, pues claro, es una situación muy, muy delicada, mucho más de lo que pueda parecer y además que no se produce a mitad de mandato, en el primer año, en el tercero, se produce precisamente cuando tienes las elecciones a la vuelta de la esquina. Claro, y aquí llega la clave, ¿no?, que venimos también hablando de ella varios meses. La Reserva Federal tendría que haber empezado antes a subir los tipos para controlar la inflación y también debería haber comenzado antes a bajarlos.
Es decir, la Reserva Federal ha ido tarde continuamente. Esto es muy propio del Banco Central, sobre todo a la hora de admitir que tienes una inflación galopante. Recuerdan en aquellos momentos cuando nos decían que no había inflación, que no había problemas, año 2018, año 2019. Dicen, no hay ningún problema. Luego ya después de la intervención militar rusa en Ucrania, sigue esa tendencia inflacionaria. Realmente no hay mucha más inflación después de ese movimiento. Sigue la tendencia, pero entonces ya había excusa. No, entonces, si es por Putin, entonces tengo que subir tipos de interés. Ahora bajan tipos de interés. El manual lo que nos dice es que se bajan los tipos de interés cuando la inflación está controlada. ¿La inflación está controlada? No. Lo dijimos el lunes. La inflación subyacente todavía está por encima del 3. Se supone que para que esté controlada tiene que estar en torno del 2%. Es verdad que depende del indicador que cojas, puede estar más cerca de ese 2%, pero en todo caso han violado una de las normas principales. ¿Cuál es la otra norma principal que tiene la Reserva Federal y que no tiene el Banco Central Europeo, aunque le gustaría en sus estatutos y no descarto que en el futuro lo cambien? Fomentar el crecimiento económico. Es decir, la Reserva Federal no solo tiene el mandato de controlar los precios, que comunista ha sonado eso, ¿verdad? Es que lo es. Y luego, por otra parte, fomentar el crecimiento económico. Claro, aquí viene la gran cuestión. Si nos llevan diciendo meses y meses y meses que no pasa nada, que la economía estadounidense va como un tiro, entonces, bueno, ¿por qué estás bajando los tipos de interés? Y lo explicamos muchas veces ya. Al final le iba a coger el toro a Powell y sus muchachos. Se iban a ver obligados a bajar los tipos de forma agresiva. Bajada de tipos jumbo, la llaman. Porque es muy grande, ¿no? Jumbo, porque es muy grande. Yo, que me gusta tocar la guitarra, hay unos trastes en las guitarras que son un poquito más grandes, más gordos, y son los trastes jumbo. Pues esa es la imagen que tenía esta mañana, a la puerta de las elecciones, en un movimiento que pretende lubricar la economía norteamericana, como digo, reduciendo costes de financiación, de endeudamiento de familias y de empresas. Como digo, es verdad que hay indicadores de precios que dicen que, de alguna manera, pueden dejar de subir los precios por lo menos tanto como estaban subiendo antes. Pero aquí hay otra gran... Yo no me hago ilusiones. Es que aquí hay una cuestión que hay que aclarar también, y en el caso de España sucede que hemos tenido dato de IPC y la gente no termina de entender. Vamos a ver, utilizar el IPC o el índice de precios de consumo personal, el PCE en Estados Unidos o cualquier variable similar, es una trampa, porque aquí no se incluyen las acciones, no se incluye el precio de las acciones, ni tampoco se incluye el precio de las viviendas. Acciones y viviendas suben como la espuma gracias a la liquidez que suministra el Banco Central por la puerta de atrás. Si tú quieres controlar la inflación, tienes que secar la liquidez, pero si secas la liquidez, nos vamos todos al carajo. Porque es un gigante con pies de barro este sistema fraudulento, basado en el dinero emitido de la nada. No voy a insistir en eso. El que quiera profundizar, que vaya a la hemeroteca de este programa, y si no, en cesarvidal.tv, como siempre digo, lo hemos explicado muchas veces. El Tesoro de Estados Unidos tiene un problema fiscal de caballo. Incremento de gasto, incremento de deuda pública de caballo. Bueno, y además con las amenazas de Kamala Harris de aumentar el gasto, que eso no son amenazas, o sea, lo puede dar usted absolutamente por seguro si efectivamente llega a la Casa Blanca. Bueno, y ya no le digo solo las cosas que ha prometido en una serie de cuestiones, es que, vamos a ver, una de las últimas cosas geniales, entre comillas, que se le ha ocurrido a Kamala es que vamos a pagar una indemnización a los negros por la esclavitud. ¿A ella le van a pagar también, entonces? Como ahora es negra, sí, ¿no? porque ahora es negra. No, pero vamos a ver, esto de entrada es una estupidez. Porque gente que nunca hemos tenido esclavos, vamos a pagar a gente que nunca ha sido esclava. Y además, vamos a ver, habrá que definir a qué negros les vas a pagar esto, porque me imagino que los inmigrantes de Ghana, de Costa de Marfil, de Sierra Leona, que me cogen a mí en el Uber, a estos no les darán una indemnización porque han llegado aquí ayer por la tarde. Y la gente que hemos llegado a este país muchísimo después de la emancipación de los esclavos por el presidente Lincoln, pues evidentemente no pretenderán que paguemos algo cuando en aquel entonces nuestros antepasados no estaban por aquí. Voy a ir todavía más. Cuidado, a lo mejor al final le toca a usted pagar por lo que hicimos nosotros. Bueno, esta es la historia. Claro. Voy a ir, le voy a dar un paso más al absurdo, ¿no? Vamos a ver, cuando aparezca un negro de origen cubano o de origen puertorriqueño,
dado que España fue el último país en abolir la esclavitud dentro de las potencias coloniales occidentales, a ese le van a dar una indemnización o le van a decir vaya usted a reclamar a España. O sea, es que esto es un disparate, pero dice mucho de lo que es la política de Kamala Harris. Acabarán dando estos cheques en dinero digital. Bueno, es posible y por supuesto los destinatarios lo van a enganchar, vamos, en dinero digital, con on the rocks o como sea, ¿no? Todo esto implica lo que estamos contando aquí, que la economía de Estados Unidos está intervenida hasta la náusea por la propia Reserva Federal y el Tesoro y está creciendo de forma artificial. Yo entiendo que esto a muchos les cuesta asumir. Dice, pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la primera economía del mundo? Sí. ¿Y el resto no? El resto también. ¿Qué pasa? Que la primera economía del mundo tiene el dólar. Entonces, como tiene el dólar... Bueno, eso es lo que nos salva. Claro. Eso es. Bueno, y tiene el dólar, porque además el dólar es la moneda de intercambio universal. Sí, exactamente. Claro, si el dólar fuera como la libra esterlina o el euro, estábamos perdidos. Y tiene la capacidad militar. Entonces mantienes el sistema fraudulento de dinero-deuda y empleas al Pentágono y a todos sus terminales para defender la hegemonía del dólar, en buena medida a golpe de bombas y de sanciones. Sí, lo que pasa es que eso funciona menos y además es muy caro. Está dejando de funcionar, es la cuestión. Eso no funciona y además, vamos a ver, pero de nuevo volvemos a lo mismo, porque estás explotando de una manera la gallina de los huevos de oro que la vas a matar. Es decir, aquí el peso del complejo industrial militar, como lo llamó Eisenhower, es tan absolutamente irracional y tan absolutamente codicioso que es insostenible. El problema es que se ha ampliado, don César, porque ya es el complejo militar industrial tecnológico, o sea, las tecnológicas entran ahí, también el imperio de la censura, todo lo que tiene que ver con el aparato mediático, el sector energético entra dentro del complejo militar industrial, ya desde los tiempos de las guerras del Golfo, con lo cual dice, oiga, ¿queda algún sector fuera de todo este grupo? Esto hay que imaginarse como un cerdo, una mamá cerdo que está amamantando a todos los cerditos y están todos chupando ahí. Esa es la mejor imagen, yo creo que resume todo. Yo creo que esa es la mejor imagen. Y comentaba usted antes, hablaba de la Reserva Federal y decía, esto es socialista. Vamos a ver, es que Estados Unidos, que es el campeón del libre mercado, aunque luego cuando llegamos al libre mercado internacional ya esto no es tan evidente, sin embargo tiene sectores de su economía que son muy importantes, que son socialistas. Y esto no es porque haya que pagar una tasa al ayuntamiento por abrir una zapatería. O sea, son socialistas porque el complejo industrial militar es socialista. Es decir, lo estamos pagando todos los contribuyentes. Exactamente, nos guste o no nos guste, y evidentemente la diferencia con el sistema socialista es que encima se lo llevan unos señores que son privados, que tienen luego un control sobre los medios y otras áreas de actividad tremendo. Y luego que efectivamente la Reserva Federal, y aquí hay muchos americanos que son conscientes de ello y están quejosos de ello, no es un banco nacional como se cree mucha gente, por eso de que dice que es una Reserva Federal, es un conjunto de bancos privados. Y interviene como un organismo socialista en la economía de este país. En lo más importante, que es la emisión del dinero de curso legal. Exactamente, teóricamente con buenas intenciones, pero bueno, claro. ¿cuándo la intervención socialista no ha dicho que es por las mejores intenciones? Claro, el infierno está empedrado, ¿no? El camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. De buenas intenciones, exactamente, ¿no? ¿Hay buenas noticias dentro de todo esto? Bueno, hay buenas noticias para los países altamente endeudados en dólares. Es decir, esos países, ese área que ahora se viene a denominar el sur global, que todavía no se ha pasado al sistema BRICS, del que vamos a hablar en unos minutos, que además se va a presentar dentro de un mes muy oportunamente, yo creo. Por eso digo que esto va a tener unas repercusiones importantes. Estos países van a estar un poco mejor, porque se deprecia el dólar, se reduce el coste de financiación de los países endeudados en dólares, que son la mayoría, sobre todo en este área que comentamos. Entonces, es una buena noticia porque van a tener algo de margen sus gobiernos, ojo, en sus presupuestos y, por lo tanto, un alivio en su gestión de las cuentas públicas. Sobre todo, si esto continúa, es decir, si la Reserva Federal continúa reduciendo los tipos en futuras reuniones para evitar la recesión. Lo que tendría que hacer la Reserva Federal es hacer una política monetaria posterior a la recesión.
Lo que hace la Reserva Federal es evitar la recesión creando un problema mayor, una bola más grande. Llevamos así casi 20 años. Y esa es la gran cuestión aquí. El sistema actual monetario fiduciario basado en la creación de dinero de la nada se fundamenta en que hay expansiones de liquidez, luego hay subidas de tipos, se producen ajustes porque ha habido muchas inversiones que se han realizado solo por los bajos tipos de interés y por lo tanto hay empresas que no son rentables, tienen que desaparecer. Los fondos y los gigantes lo saben antes, salen y se forran en ese proceso y luego hay una recesión, sana recesión dicen algunos, bueno, yo creo que esto, verlo desde este punto de vista, yo creo que tampoco es totalmente adecuado, pero para que nos entiendan, y luego se vuelve a crecer. Se amputa lo que está engrenado y se vuelve a crecer. Ahora no. Ahora no caemos nunca, pero nos estancamos. Y decimos que los chinos están mal, creciendo el doble que nosotros. No, China está creciendo el doble que Estados Unidos. Vamos a ver, a mí lo de los chinos, confieso que según me pilla me parece gracioso o me da hasta ternura, porque a mí me ha tocado escuchar conversaciones de gente de a pie sobre China y dices, vamos, no se puede pontificar más sabiendo menos, ¿eh? O sea, yo recuerdo un día que estaba en el oculista y en vez de estar callado como todo el mundo que está en una consulta, pues había un señor aferrado a un teléfono explicándole a otro señor la economía mundial. Haciendo un despegamos allí en la consulta, ¿no? Sí, bueno, pretendía. Y en un momento determinado dice, y además los putos chinos tienen el Bitcoin. Yo en ese momento, ante la revelación de que el Bitcoin lo controlaban los chinos, la verdad es que me quedé, levanté la vista del libro que estaba leyendo y dije, caramba, qué cosa más seria acabo yo de oír aquí. Pero claro, todo lo que iba contando luego sobre los chinos, no, la economía está arruinada, las ciudades del interior están vacías. Y tú decías, pero este hombre... Entonces, de estas cosas que dices, bueno. Y efectivamente, cada vez que veo las noticias, porque a fin de cuentas, bueno, pues este era un señor que se movía le pusieran gafas por el espacio miamense. Se ve que iba a que le revisaran la vista, pero yo creo que había que revisarle más allá de la vista física. Pero esta persona, a fin de cuentas, era del espacio miamense, ¿no? ¿Verdad? Cuando ves que de pronto los medios de comunicación te vuelven a contar lo mismo, pues ya en fin, según te pille el día, a mí o me da mucha pena o me da hasta ternura, se lo confieso. También es buena noticia lo que ha hecho la FED para todo aquel que tenga un préstamo variable denominado en dólares, para todos los que tengan tarjetas de crédito, para aquellos que vayan a acudir al sector financiero o bancario a solicitar un crédito o a renegociar los ya existentes. Es decir, es un balón de oxígeno al endeudado, que no son pocos los endeudados, sobre todo en determinados ámbitos como el de las tarjetas de crédito, lo llevamos también comentando mucho tiempo, la deuda y los impagos crecen como la espuma, o en el de los hipotecados, que también ven como intereses y precios no dejan de subir. Pero intereses y precios no dejan de subir porque no se deja que se produzca la recesión. Es que esto es fundamental que lo entendamos. O sea, si tú no dejas que las burbujas exploten, las burbujas siguen creciendo. Y en determinados bienes que son indispensables para vivir, como el caso de una casa, te lo tienes que comprar. Y si los precios siguen subiendo y la burbuja sigue creciendo, solo te lo puedes comprar a crédito, con lo cual el crédito tiene que continuar. Y vamos a ver, por supuesto aquí nadie quiere asumir que esto en algún momento tiene que acabarse. O sea, esto es como la guerra de Afganistán, ¿no? Que ha sido la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos, encima la hemos perdido, porque entre otras cosas nadie quería terminar de salir de allí y reconocer que nos habían derrotado unos tíos con una boina y unas chanclas. Una boina distinta a la que lleva usted hoy, pero boina a fin de cuentas y unas chanclas. Y entonces, como eso era absolutamente inaceptable, pues bueno, se va alargando y al final te vas y te vas todavía peor. Ese es un aspecto. Pero luego hay otro aspecto que es muy importante. Yo ayer lo estaba hablando con unas personas con las que estaba reunido ayer por la noche. Y es el hecho de que en este país endeudar a la gente es un auténtico pulmón de la economía. Entonces, sí, la base. En general, en todo el mundo occidental, sí. Sí, pero bueno, aquí es algo exagerado. O sea, tú abres el buzón y hay una carta en la que ya te viene una tarjeta de crédito que te acaban de conceder. Y además con un crédito de $1.000 o no sé qué. Entonces, yo esas tarjetas de crédito directamente las tiro a la basura, pero hay gente que no. Y entonces, el problema es que el sistema tiende tanto a eso. Y además se encuentra a millones de personas que acaban de venir de naciones situadas al sur del Río Grande, que llegan aquí,
que se quedan deslumbrados de todo lo que hay, porque se quedan absolutamente deslumbrados de lo que pueden acceder, de la supuesta facilidad para acceder a todo, de todo lo que puedes comprar, y en lugar de tener paciencia y ahorrar y esperar, porque si has pasado miseria durante muchos años, no tiene ningún sentido que ahora te endeudes a lo loco. Puedes esperar unos años en una situación de más prosperidad, pero lo cierto es que hay millones que efectivamente se endeudan. Y tú tienes ahí a millones de personas atrapadas en deudas que además no saben en muchas ocasiones cómo salir de ellas. Y esa es una realidad en este país. Entonces tú llegas aquí, puedes empezar de cero y tienes más oportunidades que en ningún país del mundo. O sea, yo de eso doy fe. No hay un país que te ofrezca más oportunidades en términos generales que los Estados Unidos. Si eres una persona que sabe hacer algo y que quiere trabajar, no hay un país como este. Ahora bien, tienes que ser muy prudente porque como te dejes enredar por la serpiente de la deuda, que te dice aquello de confía en mí, como le decían a Mowgli en el libro de la selva, pues la deuda te acaba atrapando hasta el último de tus días. Y además eso tiene unas consecuencias sobre las estructuras de los países que a corto plazo muchas veces no se ve, y los políticos en su cortoplacismo, porque quieren seguir ganando elecciones, porque piensan en los focos que tienen abiertos, muchos de ellos ni siquiera son conscientes, porque yo he tenido conversaciones con algunos de ellos y ni siquiera son conscientes de que el sistema de dinero-deuda es diabólico, porque al final si tú lo que haces es incentivar como sea el consumo, un consumo por encima de las posibilidades que tienes de pagarlo, porque eso al final es endeudarte, porque una cosa es que tú te endeudes para montar un negocio y que luego, bueno, pues si el negocio te va bien, lo puedes ir devolviendo ese dinero y si no, no. Esa es un poco la forma en la que puedes empezar un negocio, pero la civilización se ha producido gracias al ahorro. Es decir, el ahorro es cuando, incluso desde los tiempos del cazador, es decir, el cazador llega un momento en el que está ahí el cazador recolector y que llega un momento en el que dice, oye, ¿y si yo mañana no salgo a cazar y me hago un arma y me paso todo el día haciendo este arma, que ese es el ahorro, ¿no? Es creando un bien de capital para luego poder emplearlo y luego a lo mejor puedo conseguir más en el futuro? Es decir, el ahorro, el esperar, es lo que ha llevado a la civilización y de hecho los tipos de interés se crean para que el ahorrador preste ese dinero para que otro lo use y que luego ese ahorrador tenga un rendimiento después. Es decir, se premia con ese rendimiento el que una persona haya ahorrado. Todo esto se ha ido al garete. Todo esto se ha ido al garete. Vamos a ver. Podría además decir que todo esto además está asentado en sólidos principios bíblicos. Es decir, cuando el libro de los Proverbios dice que el que se endeuda se convierte en un siervo, en un esclavo de su acreedor, está diciendo una verdad, que es una de las razones por las que los padres fundadores de este país, de Estados Unidos, clamaban contra el gasto público, blasfemaban contra la deuda, porque efectivamente eran conscientes de lo que pasaba. Es decir, tú acabas esclavizando a esta generación, a la que viene después y con un poco de mala suerte a las dos siguientes. Y eso es algo que muchísima gente lo ha perdido totalmente de vista. Y sucede, por supuesto, también aquí, por desgracia. Claro, no, este es un modelo que surge de la primera economía del mundo, pero surge fundamentalmente de ese sistema de dinero-deuda. Claro, muchas personas dirán, bueno, pero ¿y cómo se pueden mantener las burbujas si a nosotros nos están subiendo tipos de interés y nosotros estamos viendo que tenemos una inflación galopante, si vemos que cada vez tenemos menos poder adquisitivo, precisamente derivado de esa inflación? ¿Quién tiene la liquidez? Porque el sector bancario sigue recibiendo el dinero. Esta es la gran trampa. Mientras se nos dice que los tipos se subieron para controlar la inflación, culpando además de forma falaz a Putin de ello, se ha seguido suministrando dinero-deuda prácticamente gratis a empresarios, a señores de Wall Street, lo cual explica las subidas de los principales índices bursátiles norteamericanos en los últimos tiempos. Que es la misma subida que tiene un tipo que esnifa una raya de cocaína. Es exactamente lo mismo. Cuando le desaparece el efecto, tiene dos opciones. O se va a su casa y se acuesta, o consigue otra raya de cocaína. Cada vez esa cocaína le hace un efecto menor, con lo cual necesita más. Pues los bancos centrales son los verdaderos camellos de la economía, hasta el punto de que durante mucho tiempo han regalado la droga solo a sus amiguetes. Claro, a los demás nos hacían adictos y nos cobraban una gran comisión por ello. Pero hete aquí que los amos del dinero, que no están en la Reserva Federal, sino en el parque neoyorquino, en Wall Street, llevaban meses exigiendo a Powell y a su equipo que recortaran tipos para suministrar gasolina a una economía que, en contra de lo que se diga oficialmente, se está deteniendo. Ha habido sustos bursátiles este año varios.
Yo no me he querido centrar ni hacer leña del árbol caído, los he mencionado de pasada durante toda la temporada pasada. El mercado laboral se deteriora. El Departamento de Estadísticas está manipulando los datos. Ha sacado 800.000 personas de las listas, como explicamos el pasado lunes. El consumo de los hogares está estancado. Está creciendo un 0%, 0,1%, que es el último dato de ventas minoristas. La producción industrial está en el mismo nivel que hace un año. Entonces alguno podrá pensar, ¿y por qué no baja entonces la inflación? ¿Por qué no cae o se detiene el crecimiento del Producto Interior Bruto? Pues porque ese gasto público y ese enorme déficit público que genera es el que mantiene este edificio. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues es muy probable que los señores de Wall Street celebren la decisión, aunque ayer el parqué acabó en rojo. Pero cuidado, porque en algún momento de las próximas semanas o meses es probable que se empiece a reflejar un sentimiento de que, ojo, que la bajada agresiva de tipo de interés es porque Estados Unidos no es tan bien como nos decían. Cuidado porque el riesgo de recesión es elevado. Si hacemos caso a la historia reciente, las últimas 2 veces que un banco central de Estados Unidos redujo 50 puntos básicos los tipos de interés, la cosa no terminó bien, hubo importantes recesiones. ¿Hasta dónde va a interpretar el mal denominado mercado que las bajadas son estímulos sin descontar ese escenario recesivo? Y aquí viene la parte política. ¿Le va a explotar esto al próximo inquilino de la Casa Blanca? Es más, y esto es más grave aún, ¿en función de quién sea el nuevo inquilino de la Casa Blanca le explotará o no le explotará? ¿Van a ser capaces el Tesoro y la Reserva Federal de manipular la economía para que no se vea que el emperador está desnudo, pero si está Trump en el despacho Oval a lo mejor las cosas cambian? ¿Va a haber repercusiones en los diferentes frentes bélicos que hay sobre la mesa? Frentes que a tenor de lo que está sucediendo en las últimas horas son verdaderamente preocupantes, ¿no? Por cierto, voy a hacer un breve inciso, si me permite, don César. Permitido, permitidísimo. En torno a lo que ha sucedido, ¿no?, con estas operaciones antiterroristas, vamos a denominarlas así, del ejército israelí o del Servicio de Seguridad israelí. Vamos a ver, que me quede claro. Lo de matar civiles de forma indiscriminada está bien siempre que no sean de los nuestros, ¿no? Es evidente, eso es evidente, evidentísimo. Si son los nuestros es terrorismo, si lo hacemos nosotros, pues supongo que será contraterrorismo. Hubo un momento ayer en las redes sociales, en X, antes Twitter, que puse esta reflexión. A veces hago estas reflexiones sobre todo para ver lo que contesta el personal, sobre todo gente que incluso nos escucha a nosotros todos los días, ¿no? Tengo que confesar que es un poco un experimento sociológico, ¿no? Había gente que me decía, no son civiles. Es decir, 2 niños, que son la primera de las operaciones, en la segunda, la verdad es que todavía no lo sé, pero han muerto niños. Los niños no son civiles para algunos de los que nos siguen. Y hay varias personas que no sé si nos siguen al programa, o en este caso solo mi cuenta de Twitter. Es verdad que hay mucha gente que simplemente quiere la información, en otros casos directamente están para criticar. Hay gente que piensa que matar niños está justificado porque son futuros terroristas o porque los terroristas les usan como escudo. Y además aplauden ejecuciones sumarísimas sin garantías legales, que es lo que ha pasado aquí. Vivimos en una sociedad enferma, absolutamente enferma. Pero esto no es un ente que exista por encima de nuestras cabezas. Los enfermos somos nosotros. Y o cambiamos el chip o vamos a ser carne de cañón. Y vamos a ser nosotros los que ayudemos a estos delincuentes, a estos asesinos, a estos demonios, por qué no decirlo, a seguir adelante con su agenda. Hoy son unos, mañana pueden ser otros. A mí esto es lo que me preocupa enormemente. Yo comparto con usted que muchos de los posts que coloco en Twitter X son para ver qué me responde la gente. Es un intento de estimular a la gente a que piense y a que razone más allá de lo que aparece en las furcias mediáticas. Entonces, es tremendo que muchísima gente no se plantea que esto le puede pasar mañana. Entonces, claro, hay quien dice, yo como no soy terrorista no me va a suceder. Claro. Bueno, usted no será terrorista, pero muy listo tampoco es, joven. O sea, si usted piensa que en un momento determinado, en una campaña de asesinatos indiscriminados, a usted no le va a pasar nada porque no es terrorista, dígaselo a los 2 niños libaneses que murieron en el primer día que se llevó a cabo esta campaña. Por cierto, campaña, si me permite usted un breve paréntesis, sí, claro, que al final ha sido más el ruido que las nueces. Es decir, hay centenares de heridos, de los cuales puede haber algún muerto en el futuro y en distinto estado de gravedad, pero luego matar
han matado a 12 personas. Es que yo no sé qué pasa últimamente, que parece que el ejército de Israel tiene un especial interés en hacer el ridículo y en destrozar el mito de la invencibilidad israelí. Porque en el 7 de octubre tardaron 7 horas en movilizarse. Después llevan prácticamente un año para acabar con 4 sujetos en chanclas de Hamás y no consiguen acabar con ellos. Han matado, mientras tanto, a más de 40.000 personas, de las cuales casi la mitad son niños. Pero Hamás, vamos, esos deben de ser, ríase usted, de Aquiles y los argivos. O sea, unos personajes que en un año, machacando como están machacando Gaza, no han acabado con ellos. Y ahora organizas esta operación, que hay gente que la está aplaudiendo hasta con las orejas, Sí, sí. y dices, bueno, pero vamos a ver, o sea, matar. Aquí han matado una docena de personas, de las cuales sabemos que por lo menos 2 son niños, y de los otros 10 no sabemos los que serán civiles que pasaban por allí. Y luego sí, seguramente le has destrozado la vida a centenares de personas, pero no sabemos cuántos son de Hezbollah. O sea, es que es así. Insisto, aquí hay unas normas de guerra, hay determinadas actuaciones que son consideradas crímenes de guerra. Tiene que haber una serie de garantías, porque si no, desde luego, que se abre una puerta tremenda. Y además lo que se está haciendo desde el punto de vista del gobierno de Israel y desde todos los que respaldan este tipo de acciones, ojo, que si las estuvieran haciendo los iraníes o que si lo estuvieran haciendo otros grupos, el mismo Hamas o el mismo Hezbollah, pues también suponen la crítica exactamente igual, ¿no? Porque aquí de lo que estamos hablando fundamentalmente es de, insisto, ejecuciones sumarísimas y que no hay ningún tipo de garantía legal, ¿no? Bueno, pero es que luego además aquí hay otro problema que se escamotea, que a mí me parece muy espinoso moralmente, pero que en términos de derecho internacional, la verdad es que es muy claro. Y es que la población de un territorio ocupado tiene un derecho concedido por la legislación internacional de utilizar las armas contra el ocupante. Esto, los juicios morales que se quieran hacer a favor o en contra, a mí me parecen muy respetables. Pero cualquier territorio ocupado implica el derecho de los ocupados de oponerse con las armas al ocupante. Entonces, tú los puedes llamar terroristas. Es posible que en esa resistencia cometan crímenes de guerra, por ejemplo, si los objetivos son civiles. Pero en términos de la legislación internacional, tú no puedes decir una palabra si a los que matan son soldados. Y claro, este es otro aspecto que, por supuesto, desaparece por el escotillón. A mí, insisto, me parece muy espinoso en términos morales. Me parece que es una cuestión que a mí me deja sin respiración, pero la legislación internacional en ese sentido es muy clara. O sea, es terrible, pero es así. Ahora, en el caso de los pobres libaneses, los libaneses no están ocupando un pedazo de Israel. A ver, ya hicimos 2 programas, además, en cesarvidal.tv, diciendo que iban a ir a por Líbano, que el objetivo era la guerra permanente. Y bueno, pues lamentablemente hemos acertado, ¿no? Y dejamos ya esta cuestión, también dejamos al Banco Central de Estados Unidos y al dólar para hablar de su gran rival, esa nueva divisa de los BRICS. Me pregunta mucha gente, está en el horno, va a ser presentada en sociedad precisamente en el año 2025, aunque vamos a conocer en breve, en unas semanas, más detalles, justo cuando la Reserva Federal está en pleno proceso de bajada de tipos de interés y, por lo tanto, afectando al tipo de cambio el billete verde. Pues los BRICS presentan su alternativa, según ha anunciado el jefe del Grupo de Trabajo sobre Servicios Financieros del Consejo Empresarial de los BRICS. Esto ya es oficial. En la próxima cumbre de otoño se van a esbozar algunas líneas de lo que va a ser el nuevo sistema financiero que va a presentar la alianza. Importante, pretende no ser exclusivo. En este caso sí que habría que emplear la palabra inclusivo, y esto está poniendo muy nerviosos también a los gigantes de Wall Street y a los estrategas del Pentágono. Es decir, los BRICS no van a lanzar su divisa contra el dólar. Los BRICS van a lanzar su divisa para que sea una alternativa al dólar y va a permitir que los diferentes países del BRICS sigan utilizando el dólar. Pero va a generar incentivos para que no lo utilicen. Entonces, claro, esta es la gran clave aquí, porque si le ganas sin prohibirle, la capacidad que tienes luego de poder sacar pecho y decir, no, es que esta es lo más eficiente, es lo que realmente me está pidiendo no solo mi población, sino mi propia economía. Aquí no hay prohibiciones. No se va a obligar a los países a reducir sus operativas en dólares. Algunos lo harán, evidentemente.
pero no se va a obligar, sino que aspira a crear condiciones para que sean los gobiernos quienes decidan, quienes escojan emplear esta alternativa, porque van a evitar en buena medida la injerencia de la maquinaria occidental en sus estructuras monetarias y financieras, y además se van a mantener las monedas nacionales. Es decir, el que piense que esto es una especie de euro a lo BRICS se está equivocando. El que piense que esto es un sistema parecido al del dólar y a esa dolarización mundial se está equivocando. Una vez que el Banco Central de Rusia es expropiado, es robado, a partir de entonces, una serie de movimientos que se estaban llevando a cabo, algunos de forma paralela, otros en red, se unen. Y tal como avanzamos aquí hace unos meses, esto ya está confirmado. Es decir, yo hace unos meses decía que tenía fuentes que me habían contado, que me habían explicado, que en algunos medios asiáticos había aparecido. Ahora ya es oficial. La nueva divisa se va a articular en torno al proyecto de la Unit Foundation, pueden buscarlo también en internet, que establece que el valor de la unidad de cuenta común de estos BRICS, de esta divisa internacional, va a estar vinculado en un 40% al valor del oro. Sí, señores. Y en el 60% restante a una cesta de monedas nacionales de los países BRICS. No es un patrón oro. No se garantiza que las monedas puedan ser intercambiadas por unidades de metal amarillo. Tú no vas a poder tener una divisa BRICS, todavía no sé cómo la van a llamar, ir al Banco Central de turno y que te la cambien por oro. Eso no. Pero el valor de esas monedas estará ligado parcialmente, en un 40%, a la evolución de la cotización del oro. El resto del valor va a depender de las monedas nacionales, que no desaparecerán como ha sucedido en Europa con el euro, insisto, sino que se van a mantener en el ámbito interno, para que sigan funcionando dentro de los países, quedando la divisa BRICS para los intercambios internacionales. ¿Por qué entonces se hace? Porque una unidad de cuenta común entre los diferentes aliados del club resolverá el problema de la volatilidad de los tipos de cambio y también resolverá el problema de la confiscación por parte de la cúpula OTAN, de los señores de Wall Street o como quieran denominarlo. Todo esto, el próximo 22 de octubre habrá cumbre, seguramente hagamos un gran reseteo. Bueno, seguramente no, seguro. Vamos a hacer un gran reseteo contando esa cumbre BRICS, que también va a alumbrar la alternativa al Fondo Monetario Internacional. Estamos en una revolución, señores. Y el culpable de que se desate esta revolución ha sido el Tesoro de Estados Unidos, obligando a Europa a robarle las reservas al Banco Central de Rusia. Esto va a pasar a la historia. Igual que en su momento ha pasado a la historia el abandono de Nixon del patrón oro en los 70 del siglo pasado, va a pasar a la historia cuando se decidió confiscar las reservas del Banco Central ruso. Yo realmente le he dado muchas vueltas, don César, sabe usted que estoy escribiendo un libro y hay una parte del libro en el que desvelo o destapo en buena parte de todo lo que ha ido ocurriendo. Cada día estoy menos seguro de si los que tomaron esa decisión eran conscientes de lo que iba a ocurrir después, don César. Pues yo creo que nunca termina de verse lo que va a pasar, porque además, vamos a ver, decía Napoleón que era un genio. Se puede calificar de muchas maneras moralmente a Napoleón, pero era un genio sin ningún género de dudas. Y él decía que uno de los problemas que él había visto en su vida es que a veces tienes todo muy bien planeado y sin embargo interviene una mano invisible que te desbarata los planes. Y efectivamente, en fin, la imagen, uno puede pensar lo que quiera, puede pensar en la providencia, en el azar, en lo que quiera. Pero es cierto que se empieza de una manera que parece que va a pasar algo y luego te puedes encontrar cosas tremendas. Dentro del grupo de personas o de los círculos, vamos a decirlo mejor así, que tomaron esa decisión y otras más que se están adoptando en estos momentos, dentro de ese gobierno en la sombra o de ese estado profundo que toma muchas decisiones al margen de los gobiernos porque al final los manejan, hay una serie de colectivos que estaban convencidos de que este sistema se iba a lanzar, que el dólar iba a tener todas las de perder y lo que han intentado es adelantarlo y además utilizar las guerras como excusa para mantener una hegemonía que, como digo, pues se está reduciendo. Y esto es peligrosísimo, evidentemente. Y esto lo que deja es un reguero de guerras mundiales, de genocidios, de magnicidios, de crisis económicas, de crisis políticas, de crisis sociales. ¿Qué ha pasado en cada momento de la historia en el que se ha amenazado la hegemonía de la divisa norteamericana? Todos los que lo han hecho están bajo tierra. Algunos lo estarían aunque no se los hubieran cargado porque ya ha pasado mucho tiempo.
En el caso de Gaddafi se repite ahora mucho, pero bueno, también está el caso de Saddam y hay otros muchos en la historia. Si ahora esto lo hace un club en el cual está más de la mitad de la población de calle, un club que tiene los recursos naturales que necesita Occidente, no solo los hidrocarburos, sino los que necesita para su transición energética, su transición ecológica, y además tiene la capacidad económica de convertirse en prestamista de países occidentales, esto, como dicen en Estados Unidos, es un game changer. Esto cambia las reglas del juego. Los BRICS también van a plantear un sistema de intercambio tecnológico para hacer frente a la dictadura de Silicon Valley. Una materia donde el papel de China, evidentemente, es fundamental. Estamos hablando de los BRICS. Aquí los BRICS son fundamentalmente China, Rusia, Brasil, también, evidentemente, y luego todos los países de Oriente Medio, los petroleros. India, sí, evidentemente, y luego los petroleros, que se han metido también ahí, y Turquía, que es un poco la puerta, ¿verdad?, a todo lo que tiene que ver con el continente asiático en Europa. Lo de Turquía verdaderamente ha sido algo para estar inquietos, porque es un país OTAN, claro, además. Claro. Pero claro, es que tú intentas derribar con un golpe de Estado a Erdogan y luego pretendes que el turco no te responda. Hombre, vamos a ver. En un momento determinado, el presidente Biden le soltó un escupitajo a los pobres guatemaltecos. Y a los guatemaltecos no les quedó más remedio que aguantarse y encima a lo mejor decir que lo que les brillaba en la cara era maquillaje. Bien, vale. Pero lo que no puedes pretender es que aquello que en un momento determinado te tragan los guatemaltecos o te tragan los hondureños o te tragan en Papúa, te lo va a consentir Rusia o te lo va a consentir Turquía o te lo va a consentir China. Y si piensas eso, es que no sabes el mundo en el que vives. Se ha producido un fenómeno que yo creo que con este sí que no contaban, porque uno de los objetivos fundamentales, lo hemos contado también muchas veces aquí, de todo lo que está sucediendo en Ucrania, es romper cualquier posibilidad de unión euroasiática, ¿no? Es crear ahí, de alguna manera, un foso para que no haya una unión euroasiática y para no permitir a China que el desarrollo de la nueva ruta de la seda pues pueda tener a Europa como un país o como un continente o como un grupo de países o como un club que esté dentro de él. Pero cuidado. Bueno, Italia era otro, ¿no? Otro de las puertas. Ya Meloni le pegó el portazo a los chinos, pero cuidado porque Turquía también puede hacer esa labor. Y la está haciendo en estos momentos. Entonces, claro, la Turquía es un problema para el establishment que ha provocado todo este follón. Y volviendo a la cuestión pero también un problema porque tú has querido crearlo. Claro. Vamos a ver, si los turcos, los pobres, estaban llamando cada lunes y cada martes a la puerta de la Unión Europea. Con una crisis económica de caballo, con banqueros centrales completamente irresponsables, con unas decisiones económicas de Erdogan lamentables y que hemos criticado en numerosas ocasiones. Efectivamente. Entonces, en medio de esa situación, como los turcos ya están en la OTAN, te importa un pimiento que entren en la Unión Europea. En la Unión Europea han ido entrando gente que nunca tenía que haber entrado y que se llama Bulgaria, se llama Polonia, se llama Chequia, que no pintan nada, que no tenían que haber entrado jamás, que no crean nada más que problemas, pero como había que meterlos en la OTAN y el caramelito era la Unión Europea, pues han entrado en la Unión Europea, que es lo mismo que pretendían hacer con Ucrania. ¿Qué pasa con los turcos? Pues que los turcos ya están en la OTAN y como tú ya estás en la OTAN, mira, como ya me he acostado contigo no me caso. Por poner un ejemplo grosero, pero yo creo que revelador. O sea, yo ya me he acostado contigo, ya veo lo que hay, pero como dice un dicho muy americano, el que tiene la leche gratis no se compra la vaca. Por seguir con el ejemplo de como ya me he acostado contigo, no me caso, o por seguir con el ejemplo de Turquía. Entonces tú ya estás en la OTAN desde hace muchos años. Pues a mí me importa un pimiento que entres en la Unión Europea. ¿Que para los europeos sería un desastre? Pues no, entras y ya está. Y además, en un momento determinado, Erdogan se pone gallito por lo que está pasando en Irak y todo lo demás, y le pegamos un golpe de Estado como si eso fuera, pues eso, de nuevo, Guatemala o Honduras o cualquiera de estos países pequeñitos. Georgia, en fin, Armenia, cualquiera de estos países, ¿no? Kazajstán. ¿Y qué pasa? Pues que Turquía ahora mismo es un coloso con todos los problemas que tenga, con todos los desniveles que tenga, etcétera. Turquía es un coloso y se lo debe a Erdogan.
¿eh? Sí, sí, es así. Y entonces, en medio de esa situación, pues te ha crecido un enano. Esa es la realidad, pero la culpa es tuya. ¿Quién te mandaba intentar derribar a Erdogan para sustituirlo por un turco que vive aquí en Washington y que en Turquía no lo conoce ni su padre porque murió hace años? Cuando además hay que explicarle a la gente que una de las razones, había muchas, evidentemente, de carácter geoestratégico y geopolítico oficiales, de que Turquía estuviera en la OTAN, hay muchas, pero hay una de la que nunca se habla y que nosotros aquí sí que hemos analizado en profundidad, sobre todo en cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo, es que Turquía era uno de los países preferidos por el Pentágono para entregar armamento a los terroristas sunís, a los terroristas del ISIS. Por ejemplo, Han oído ustedes bien. El Pentágono, es decir, el complejo militar industrial de Estados Unidos, ha entregado armamento a los terroristas del ISIS utilizando Turquía. Ucrania es ahora. Ucrania es ahora. Ahora están utilizando a Ucrania. Yo creo que en algún momento Wikileaks a lo mejor nos da también alguna sorpresa en este sentido. No quiero avanzar mucho, pero vamos a seguir, ¿no? Hablaba un poco del tema tecnológico. El papel de China es fundamental. Ya no se trata de que haya tecnológicas luchando contra Silicon Valley por el mercado mundial, sino que se trata de que esos BRICS van a crear un sistema de intercambio tecnológico que en el fondo es una colonización tecnológica china. Pero claro, los países que están dentro de los BRICS, que quieren un desarrollo, tienen que elegir. Dicen, oiga, pues mire, que me espíe la NSA o que me espíen los chinos. Dice, bueno, pues ya que estoy en el club de los chinos, prefiero que estén los chinos porque además me van a poner unas infraestructuras y me van a garantizar estar dentro de esa ruta de la seda. Claro, Estados Unidos tiene que hacer algo. Estados Unidos, hay que decir que en el plano tecnológico hay muchos autores norteamericanos que indican que China ya ha superado a Estados Unidos en el plano tecnológico. En algunas áreas sí. En algunas. Vamos a ver, en términos generales, Estados Unidos todavía está por delante de China, en términos generales. Pero es verdad que en algunas áreas muy concretas, China ya ha superado a Estados Unidos y me cuentan algunos especialistas que les llevan varios años de ventaja. Sí, hay un libro que leí ya hace años que se llama, pues fíjese, es de 2018, estoy mirándolo ahora, comprobándolo ahora, fíjense si ha pasado ya tiempo, que se titula Superpotencias de la inteligencia artificial, escrito por Kai-Fu Lee, que es un libro que además está editado en español, que es su título China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial, y ahí ya se recogen una serie de datos en los que China estaría por delante de Estados Unidos. Han pasado 6 años y evidentemente los chinos están desarrollando a un nivel que no podríamos decir que es muy superior al de Estados Unidos, pero bueno, haciendo de la necesidad. En algunas áreas sí lo han... O sea, yo creo que Estados Unidos todavía sigue estando por delante de China y de una manera bastante clara, pero hay áreas en las que China ya ha superado a Estados Unidos. Hay un área que es un poco la que está ahora teniendo todos los focos, que es el área de los chips, de los denominados semiconductores, y Estados Unidos acaba de anunciar una alianza con Japón para intentar ganar esa guerra de los chips. El problema es que Japón no quiere. No, claro. Japón no quiere. Y diga, entonces, ¿por qué ha anunciado usted esto? Hay un problema aquí diplomático importante, porque claro, los lazos de Japón con Estados Unidos son evidentes, al final Japón no deja de ser un protectorado en el ámbito económico. Japón es un país ocupado desde el año 45. Claro, exactamente, ¿no? Y además quieren utilizarlo en esa nueva NATO 2030, de la que también hemos hablado en el Gran Reseteo, que quieren poner esa estrategia de la rana venenosa y utilizar una serie de países alrededor de China para ir metiéndole el dedo en el ojo y de esa manera pues generar ahí también otro foco bélico, ¿no? Entonces, hay una cuestión... No, concluya lo de Japón porque quiero hacer un comentario sobre China. No, que entonces básicamente ahora lo que dice Japón es, dice, mira, yo puedo llegar a un acuerdo contigo en el ámbito tecnológico, pero tenemos un problema y es que yo buena parte de los suministros que necesito para desarrollar mi sector tecnológico los estoy comprando en China. Entonces, si yo llego a un acuerdo contigo, pues va a haber sanciones, voy a tener problemas y de momento no quiero sentarme contigo a la mesa. ¿Me obligarás? Pues ya veremos. Dígame, don César. Sí, hay una cuestión, y le estoy hablando de una noticia de hace muy poquitos días. Vamos a ver. En China ya han encontrado una manera de curar de manera radical la diabetes 2. Bien, esto que es una buena noticia, como cualquier noticia que hace referencia a la curación de una enfermedad, para la Big Pharma americana esto es una desgracia de dimensiones increíbles. En un país como Estados Unidos, donde todos los años hay 1 millón más de diabéticos, mayoritariamente además de diabetes 2,
donde eso genera unos ingresos salvajes para la Big Pharma. O sea, no solo estoy hablando de las cintitas para que se vea cómo tienes el azúcar, de las lancetas para que te pinches el dedo, de la medicinas, por regla general en plural, que toma el diabético, etcétera. Que de pronto aparezcan los chinos y digan, se acabó el negocio, porque hemos descubierto un sistema que le cura a usted en unos meses la diabetes 2, lo cual quiere decir que pueden acabar haciendo que también desaparezca la diabetes 1. Bueno, esto dentro de la Big Pharma ha debido de provocar aquí en Estados Unidos un verdadero terremoto. O sea, yo no sé lo que van a hacer para impedir que esa forma de curar a decenas de millones de personas de este país, porque estoy hablando del 1.000.000 de diabéticos que hay más cada año, el número de prediabéticos que hay en este país, vamos, eso no es una legión, eso es todo el ejército de Roma. Bueno, lo que acabará pensando la Big Pharma para que ese remedio no llegue jamás a los Estados Unidos ni a la Unión Europea, porque como llegue también a la Unión Europea es muy complicado impedir que al final los alemanes o los británicos o los italianos salten el Atlántico y lleguen hasta ahí. Es un sistema, además, que el paciente, el caso que ha publicado el sector sanitario chino, es un paciente que además había tenido un trasplante en varias ocasiones, estaba muy mal y a través de una técnica, terapia celular, fundamentalmente trasplante de células madre, en 11 meses se curó. Bueno, y no solamente eso, le voy a decir más, porque ya que estamos en ello. Yo recuerdo un desayuno muy interesante en Argentina, en que a mi lado estaba sentado un médico que ya se había jubilado, era un hombre muy mayor, pero que lo que sucedía con él era que todavía seguía atendiendo pacientes, pro bono, pero seguía atendiendo pacientes porque era un médico muy vocacional, aunque era ya un señor muy mayor, ¿no? Y estaba jubilado. Y en un momento del desayuno me contó esto mismo. Y me dijo, no, pero mira, si realmente el remedio para la diabetes, para el cáncer, para una serie de enfermedades ya lo tenemos y sabemos perfectamente por dónde se va. El problema es que la industria farmacéutica lo torpedea y lo bloquea. Es decir, es terrible decir esto, no lo voy a hacer general para todas las industrias farmacéuticas que en el mundo hay. En el ámbito energético es prácticamente lo mismo. Sí, pero que hay un sector de la industria farmacéutica mundial que son auténticos enemigos de la humanidad y verdaderos criminales, es algo de lo que no tengo la menor duda. Ahora es que un camello lo que quiere es que haya yonkis, fundamentalmente. Naturalmente, es decir, lo que no quiere bajo ningún concepto el traficante de drogas es que la gente deje la droga y sea feliz. Claro. Tiene que seguir enganchado naturalmente, hasta, ¿no? Y aquí pasa igual, es decir, en el momento en el que puedas curar determinadas enfermedades, las pérdidas son de centenares de miles de millones de dólares y harán todo lo posible porque la gente no se pueda curar. Bueno, pues mayor perversión moral que aquellos que se supone que fabrican lo que tiene que curar a la gente, que hagan todo lo posible para que la gente no se cure. La verdad es que perversiones morales mayores que esa cuesta mucho encontrarlas. Las hay, pero cuesta. Sí. Al mismo tiempo que además están en el centro de todos los focos, no ya por todo lo realizado con el tema del COVID, sino con ese escándalo, ¿no? Pues el caso famoso de los opioides, que todavía pues sigue siendo un gran problema y lo va a seguir siendo lamentablemente durante mucho tiempo. En Estados Unidos, desde luego, pues es algo vox populi, y que por mucho que se intente ocultar, pues denota también esa mala fe, ¿no? Ya no solo a la hora de evitar que haya terapias que funcionen y que puedan llevarse a cabo, sino que otras que sabes que generan una adicción y que generan finalmente la muerte, pues se sigan implantando y se sigan promoviendo y tengan los parabienes de una industria que aquí las puertas giratorias, como también sucede en el ámbito bancario o en el energético, pues acaban todos al final en el regulador, acaban todos en la FDA, acaban todos en la Agencia del Medicamento Europea y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Y luego pues suceden las cosas que suceden, ¿no? Volviendo un poco al tema que estábamos comentando antes con respecto a esa alianza entre China y Japón, es importante que tengamos esto en cuenta porque Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, le ha prometido a Japón que le va a rescatar, que va a rescatar la economía japonesa, que no tenga miedo
que vaya subiendo poco a poco los tipos de interés. Claro, esto Janet Yellen se lo promete a los japoneses porque los japoneses son los primeros acreedores en estos momentos de Estados Unidos, por encima de China. Entonces, claro, si Japón tiene buena parte de la deuda de Estados Unidos, puede tener algún tipo de mando en plaza. ¿Qué pasa? Que cuando Japón le ha dicho a Estados Unidos, oye, yo no voy a firmar un acuerdo contigo tecnológico porque lo primero que vas a hacer me vas a pedir que aplique una serie de sanciones a los chinos y yo estoy comprándoles productos a los chinos para desarrollar mi ámbito tecnológico y otros también, pues entonces la Casa Blanca ha dicho así, bueno, pues ahora voy a vetarte la compra que ibas a hacer del gigante acerero US Steel, que es una de las compañías paradigmáticas en Estados Unidos, el sector del acero en general y esta compañía en particular, la iba a comprar la japonesa Nippon Steel, no de una manera agresiva, sino que la propia US Steel estaba diciendo, por favor, rescatadnos porque si no nos vamos al garete, y la operación está parada y seguramente la van a dejar para después de las elecciones. Hablaremos seguramente de ello en las próximas semanas, en los próximos días, ¿no? Y no me quiero ir hoy sin comentar una noticia que apunté un poco ayer y que también pues tiene su culebrón veraniego. Hay mucha gente que me ha preguntado, ¿esto es verdad, Lorenzo? ¿Esto es verdad? Y yo les he dicho, es verdad, pero lo voy a explicar en el programa. Ha aparecido una noticia en algunas redes sociales. Normalmente, últimamente también hay gente que tiene mucho... que quiere aparecer, quiere tener o tiene un sentimiento de protagonismo excesivo y entonces cuando ve una noticia, en lugar de publicar la noticia, pues hace una captura o lo que sea, o la pone él como si lo hubiera investigado él, ¿no? Y esto, bueno, pues además de tener bastante poco rigor, pues denota muy bien a las personas que lo hacen. Pero esto genera muchas veces bulos y no se sabe realmente lo que es cierto y lo que no. Me estoy refiriendo a una noticia que indicaba que el Ministerio de Hacienda de Tailandia había entregado dinero digital a los ciudadanos que solo podían ser gastados en un radio de 4 kilómetros respecto al domicilio. Claro, los seguidores de este programa, los seguidores de CesarVidal.tv dicen, esto no es lo que nos estabais contando de las divisas digitales y las ciudades de 15 minutos, las luego denominadas Smart Cities, las ciudades inteligentes. Efectivamente, estamos hablando justo de eso. Estamos hablando de un experimento con personas, con cobayas humanas, que se está haciendo en Tailandia. Hay muchos experimentos en el marco del gran reseteo, del Great Reset, de la agenda globalista, de la agenda tecnocrática, como quieran denominarlo ustedes. En el fondo, pues son todos diferentes caras del mismo poliedro y se hacen en estos países, ¿no? Igual que ha habido experimentos hechas, por cierto, por organizaciones dependientes de Open Society y algunas también de Bill Gates en África para establecer controles biométricos de la población a cambio de poder facilitarles comida y bebida. Es decir, yo te escaneo el iris y cuando vengas a por la comida, ya por la bebida, ya sé que te la he entregado antes. Esto es lo que se está haciendo, como si fueran animales, básicamente. Pues en Tailandia se va a hacer. Entonces, el plan es, fíjense hasta qué punto no íbamos nada desencaminados, ¿no? Se van a entregar 10.000 baht digitales, esa es la moneda de allí, de dinero público a los ciudadanos. Estos son unos $280 aproximadamente. Por medio de una billetera digital, ID Wallet, exactamente igual que la que va a implantar aquí la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen y compañía, que solo van a poder ser gastados en ese radio de 4 kilómetros respecto al domicilio. No ha faltado quien salga y diga, pues esto está muy bien porque estimula el comercio de proximidad. Dice, pero vamos a ver, que la zanahoria no es tan grande para que no veas el palo que te están dando en la cabeza o metiendo en algún agujero poco recomendable. Es un programa de estímulo de Banco Central en el que ya no se entrega el dinero al sector financiero, sino que se le entrega a las personas. Otra zanahoria. ¡Qué bien! Este es el futuro. El helicóptero Bernanke. Esto sí que es un helicóptero de verdad. El gobierno crea dinero y no se lo da a las élites, me lo da a mí. Y me lo da en formato digital. Siempre que tenga más de 16 años, siempre que tenga unos ingresos inferiores a unos $23.000 y siempre que no esté cumpliendo condena en prisión. Ahora ya entiendo que lo de gastar solo los 4 kilómetros sería un poco complicado, sobre todo teniendo en cuenta cómo son las cárceles de Tailandia, aunque oferta determinados productos hay. Dice, oiga, ¿me lo puedo gastar esto en lo que quiera? Dice, no. Los pagos, o sea, el dinero puede gastarse en cualquier tienda que se inscriba en el programa, pero no para comprar alcohol, tabaco y aparatos electrónicos. Muchos podrán pensar. O sea, son vicios que hay que evitar, el tabaco, el alcohol y los aparatos electrónicos. Claro, la cuestión es, aquí pueden introducir cualquier cosa que quisieran. La carne roja, por ejemplo, productos
que no tengan una etiqueta determinada porque la empresa no haya realizado una producción con unos criterios de Agenda 2030 que haya decidido el legislador de turno. Ya ven por dónde voy, ¿no? Alguno pensará, bueno, pues esto al final se van a afiliar 4. Esperan que el programa consiga 45 millones de receptores. Hicimos un programa nosotros en febrero de 2021, yo creo que era la primera temporada del Gran Reseteo, titulada Smart Cities, Ciudades, Prisión para las Nuevas Tecnocracias. Vayan allí, busquen ese programa y se darán cuenta de cómo, según incluso los propios propagandistas oficiales, el objetivo es crear, voy a citar textualmente del Foro Económico Mundial, un ecosistema eficiente para el Internet de las cosas y la capacidad de hacer uso de los datos acumulados en una granja humana que son los que están aportando esos datos. Y todos esos datos les sirven a los maravillosos y magnánimos gobernantes de las ciudades a mejorar la calidad de vida de las personas, optimizando el transporte público, ¿verdad, Óscar Puente? Cuidando y monitorizando las condiciones medioambientales, ¿verdad, Teresa Rivera? Mejorando la oferta de servicios públicos para los ciudadanos, ¿verdad, Yolanda Díaz? Y ofreciendo un gobierno más inclusivo, receptivo y transparente. Qué buenos son que piensan en los demás, ¿verdad? Estamos ante el sueño de cualquier ingeniero social. Tener a la gente en cárceles, en granjas humanas digitales, aplaudiendo con las orejas, no sé si a las 8 o a las 8:30, envuelto todo en el papel de regalo de la Agenda 2030 de la ONU, para lograr que esas ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Inhumanos, sí, inhumanos, pero es que a lo mejor ese es el objetivo. Vayan a cesarvidal.tv, que ahí tienen toda esta información y mucha más. Programa intensito, vuelo intensito, menuda primera semana de temporada, don César. Teníamos que haber vuelto a la siguiente, ¿no? Es que teníamos que haber vuelto la semana que viene, pero bueno, en fin, nos hemos adelantado una semana. Oiga, ¿y qué semana llevamos? O sea, es algo, ¿qué semanón llevamos? Y todavía no terminó la semana. O sea, yo no sé qué puede suceder mañana, que es viernes. Realmente yo no sé qué nos puede suceder, pero vamos, llevamos una semana. Cuando yo acabé el editorial el primer día y decía cabalgamos de nuevo, vamos, no pensaba que esto iba a ser así, O sea, se lo digo sinceramente, acabamos pero así está siendo. Ya la pasada temporada y esta la hemos arrancado también. Claro, también es verdad que cuando uno cuenta lo que hay que contar y cuando se es la voz de los que no tienen voz y cuando no dependes de lo que te da el gobierno de turno o las empresas privadas de turno, pues puedes decir muchas cosas y cosas que son importantes y además puedes decir la verdad, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Claro, los que han renunciado a eso porque prefieren otra cosa, por ejemplo, tener una cuenta saneada en el banco, que no tenemos ninguno de nosotros, pues claro, evidentemente eso no lo pueden contar. O sea, esa es la historia. Yo me imagino que esos habrían estado encantados, no de que volviéramos la semana que viene, que era cuando teníamos que haber vuelto, sino de que no volviéramos, vamos, o volviéramos en el mes de junio para marcharnos a mitad de julio o algo así. Pero no es así. Hemos vuelto una semana antes y además estamos muy contentos de haberlo hecho. Mañana contaremos lo que haremos en el Gran Reseteo este fin de semana. Pero bueno, ya un poco nuestros amigos ya saben por dónde vamos a ir. Acabar esa miniserie que hemos dedicado a la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de Churchill y compañía. Mañana haremos una pequeña presentación y ya la semana siguiente, pues ya supongo que tendremos que hacer un programa recopilatorio y actualizando todo, un programa Un Mundo en Guerra. Lamentablemente. Sí, habrá que hacer algo así. Pero bueno, ya iremos viendo. Y si son dos, no pasa nada. Sí, los que hagan falta para que nuestros amigos, nuestros suscriptores puedan estar ahí. ¿Había algún despistado que todavía nos sigue preguntando si que por qué no hemos vuelto a emitir? Sí. Estamos en todas las plataformas disponibles. Solo hace falta poner nuestro nombre en Google y yo creo que ya... Hemos vuelto a YouTube. Hemos vuelto a YouTube a ver qué tal va la cosa. A ver qué pasa. Sí, exactamente. Y estamos en todas las demás plataformas, así que, bueno, pues ya saben todos nuestros amigos. Y si acaso no pueden estar atentos en nuestras redes sociales, pues publicamos todos los programas en tiempo y forma. Gracias a Isaac, que se está pegando también una semanita de hordas. Sí, es así. Yo no sé qué haríamos sin don Isaac y sin usted. En fin, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Nos encontramos mañana. Un abrazo, don César. Hasta mañana.